¿Qué tal, hermanos? Gracia y paz. Soy el teólogo Enrique de la Rosa y a raíz del último vídeo que he tenido bastantes críticas, sobre todo de católicos, que están insinuando, me están comentando que yo no estoy respetando a la Virgen María, y eso es totalmente falso, ya que a la Virgen María le tengo sumo respeto, ya que es la mujer que Dios Padre eligió para que trajese al mundo a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Pero una cosa es el respeto y otra cosa es la verdad. Y la verdad es la siguiente, que ya os expliqué en el anterior vídeo. La Virgen María no permaneció virgen para siempre, igual que José no estuvo virgen para siempre y fue el custodio de su virginidad, sino que la Virgen María luego tuvo más hijos con su esposo José, porque se amaban, y es lo que tiene el amor, es lo que tiene el matrimonio. Y el Señor Jesús tuvo hermanos y hermanas, como ahora mismo voy a demostrar. Y voy a añadir más versículos a los que di el otro día. Por lo tanto, presta mucha atención. Hace 5 días que subí el último vídeo, comenté Mateo capítulo 1, versículo 25, que dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ya expliqué ese versículo que dice que hasta que nació el Señor Jesús, por lo que cuando nació el Señor Jesús, José conoció a María, José tuvo relaciones con María. Ese hasta simplemente es comprensión lectora. Luego también expliqué en Mateo capítulo 12, versículo 46. Dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Vamos a parar ahí y luego continúo con ese versículo explicando una cosa. La palabra hermanos que usó Jesús en griego es la número 80 de la concordancia Strong griega, que se pronuncia adelphos y significa hermano. Y deriva de la palabra griega delphus, que significa vientre. Es decir, juntando la palabra griega, las dos palabras griegas con la derivación, significa hermano de vientre, es decir, hermano carnal. Es decir, sus hermanos carnales, sus hermanos de vientre, estaban fuera esperando. Es muy importante siempre que vayamos al griego, ya que sabemos que el Nuevo Testamento se escribió en griego, y no se escribió en inglés, ni se escribió en español, ni se escribió en otro idioma nada más que el griego. Es muy importante eso. Entonces, habiendo explicado esto, voy a continuar donde lo dejé el otro día. Y vámonos a Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice así: el nacimiento del Señor Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Voy a volver a repetir: antes que se juntasen. Ahora voy a explicar la palabra juntasen, pero este es otro versículo muy importante que destroza totalmente la doctrina de que María y José nunca más se juntaron, es decir, nunca se juntaron, siempre fueron vírgenes. Y es simplemente otra vez importante remarcar la comprensión lectora. Vámonos a la palabra griega juntasen, es la número 4905, que se pronuncia sunerhomai y significa cohabitar conyugalmente, es decir, hacer el amor. Voy a volver a repetir. Esa palabra juntasen significa cohabitar conyugalmente, es decir, estar juntos en matrimonio teniendo relaciones. Por lo tanto, queda totalmente refutada y destruida en castellano y en griego la creencia de que María siempre fue virgen y que Jesús no tuvo hermanos carnales. Voy a volver a repetir. Queda totalmente refutada y destruida en castellano y griego la creencia de que María siempre fue virgen y Jesús no tuvo hermanos carnales. Pero si después de estos 3 versículos no te logro convencer, acompáñame a Marcos capítulo 6, versículo 3. Dice así: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. El Evangelio de Marcos es claro.
dice que los hermanos de Jesús se llamaban Jacobo, José, Judas y Simón. Nos da 4 nombres de sus hermanos carnales, como ya vimos en griego. Y también dice que tuvo hermanas. O sea que la Virgen María tuvo más de 4 hijos después de dar a luz al Señor Jesús. Y luego también esto nos lo confirma el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 19. Dice así: pero no vi a otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo y Santiago es lo mismo. Pablo nos confirma que Jacobo o el apóstol Santiago es el hermano del Señor, porque si no en ese versículo habría dicho que no había ningún otro de todos los apóstoles, o no vi, ya sabéis, no había otro de los apóstoles o de los hermanos del Señor, pero sí que dice que tenía un hermano llamado Jacobo dentro de los apóstoles. Por lo que, ya terminando este vídeo, quiero remarcar una cosa, y es que el Señor Jesús es real. Las palabras de Cristo son reales. Él es el que te va a llevar a la salvación. Si tú rechazas esta verdad, tú no vas a obtener la inmortalidad. Y me pregunto yo, ¿tú quieres ser salvo? ¿Tú quieres salvarte? Porque mañana es posible que tú ya no estés en este mundo. El día de mañana no está asegurado. Todo tiene un final. Pero el Señor nos promete que el final tendrá un nuevo principio. ¿Tú quieres ser salvo? Pues para ser salvo tienes que hacer lo siguiente, y es creer al Señor Jesús y obedecerle. Y cuando digo creer al Señor Jesús, es creer todas sus palabras, incluidas las de este vídeo, en las que habla de su mamá, de María, en donde María luego tuvo más hijos porque amaba a José, y José, su papá, amaba a María, y tuvieron más hijos. Y Jesús tuvo 4 hermanos y hermanas. Entonces, tú tienes que decidir si creer al Señor Jesús o no, o creer a la tradición, o creer algunas doctrinas malvadas que se han metido dentro de la Iglesia. Pero la Biblia es clara y el griego es claro. Entonces tú tienes que tomar una decisión. Y segundo, lo que tienes que hacer para salvarte es amar a Dios Padre con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas, toda tu alma, y amar a tu prójimo, es decir, a tus hermanos en la fe, como a ti mismo. Eso es lo que tú tienes que hacer. Y por supuesto, cuando ya hayas empezado a hacer eso, bautizarte en el nombre de Jesús para ser perdonado absolutamente de todos tus pecados y, obviamente, arrepentirte de tus pecados, de las cosas malas que has hecho y haces, y no volver a cometerlas. Con esto quiero ya terminar este vídeo y despedirme ya hasta el siguiente, y volver a remarcar lo siguiente, y es que hay que creer al Señor Jesús, hay que creer a la Biblia, hay que pensar, hay que tener comprensión lectora, y te dejo con la siguiente pregunta que ya te la he hecho. ¿Tú quieres ser salvo? ¿Sí o no? Uno de los regalos de gracia que Dios ha dado a su iglesia a través de los años ha sido el regalo de teólogos brillantes, hombres que Dios equipa de forma única para su tarea, hombres con una devoción singular a la verdad de la palabra de Dios,